Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces dijo Yahvé: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos son los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Dentro de la mística judía, el tercer coro angélico y el séptimo más lejos de Dios es llamado Benei Elohim. Esto debido al capítulo del Génesis en el que son mencionados por única ocasión en toda la Biblia. Dentro del cristianismo, a estos seres o ángeles se les llama potestades, pero a razón de este video los continuaré llamando Benei Elohim. Las palabras Benei Elohim son generalmente traducidas como hijos de Dios, pero bajo el contexto del mismo texto, como veremos más adelante en este video, pueden ser traducidas como hijos de los dioses. Y como habrás notado conforme al versículo que te leí al principio de este video, están íntimamente relacionados con los famosísimos Nefilim, los gigantes que son mencionados en la Biblia. Y en este video, haciendo uso de las distintas herramientas disponibles para nosotros, buscaremos más o menos cuál es el origen de estos ángeles y cómo es posible que se vieran en el pasado, en la mente de los israelitas al menos. Como mencioné hace unos momentos, la expresión Benei Elohim aparece por única ocasión en toda la Biblia en el capítulo del Génesis, versículo 2, justo después de una enorme lista de patriarcas que termina con Noé, el gran constructor del arca. Sin embargo, a pesar de que en la Biblia hay muy poca información de estos seres, la verdad es que gracias a textos que han sido encontrados en el Mar Muerto y en una ciudad al norte de Israel llamado Garit, podemos determinar que estos ángeles no aparecieron de la nada en la mentalidad y en la religión judía. A pesar de que estos seres en realidad ya existían dentro de su teología y en su cosmovisión del mundo, la verdad es que adquieren verdadera relevancia después de que los judíos regresan del exilio que vivieron en Babilonia. Después de su regreso del exilio, durante el periodo del Segundo Templo, que los judíos empiezan a hacer una serie enorme de escritos acerca de todos estos seres. Y es precisamente en los libros del Mar Muerto y en otras colecciones que también terminan apareciendo en la Biblia que a estos seres se les conoce con el nombre también de vigilantes. Todas las investigaciones que se han llevado a cabo con respecto a este texto, es decir, que toman todo el texto del capítulo 6 del Génesis, versículos 1 al 4, y lo han comparado con diversos textos de estos lugares que les he mencionado, los rollos del Mar Muerto y la ciudad de Ugarit, que está al norte de lo que alguna vez fue el reino de Israel. Comparan los textos y las ideas que hay entre estas fuentes extra bíblicas y lo que viene exactamente en la Biblia. Y pareciera ser que estos versículos de la Biblia fueron escritos como una forma de desmentir lo que decían las otras personas o las otras culturas. Este texto del Génesis funciona como una especie de refutación teológica hacia lo que decían los sumerios que había pasado antes y después del diluvio. Ahora, para poder identificar a plenitud a estos Benei Elohim en el contexto en el que fueron vistos por primera vez por las culturas que lo describieron, tenemos que hablar de las tres principales teorías acerca de su vida, que son la teoría de los hijos de Set y las hijas de Caín, la teoría de los gobernantes divinizados y la teoría de lo sobrenatural. Esta teoría de los hijos de Set y las hijas de Caín se escucha principalmente en círculos que tratan de racionalizar la Biblia. Por lo general son círculos religiosos que tratan de hacer la Biblia más racional
a fin de determinar que lo que está escrito efectivamente pasó. Tiene una firme base en un concepto del cristianismo llamado el yugo desigual. La expresión hijos de Dios es un nombre o apodo que se les da a los descendientes de Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva después de que, ya saben, Caín tuvo unos problemitas con su hermano. Según esta teoría, al ser los hijos de Set los únicos de todo el universo y del mundo conocido que adoraban a Yahvé, por ende ellos serían los únicos que podrían ser llamados hijos de Dios en este contexto, mientras que los descendientes de Caín serían las hijas de Caín, y esta especie de mezcolanza que menciona la Biblia entre unos y otros no sería más que una mezcolanza entre dos distintas sectas religiosas. Sin embargo, el problema principal con esta teoría es que en ningún otro lado se menciona una separación de este tipo entre adoradores de Yahvé y adoradores de cualquier otro dios o deidad. Por lo general, a los que adoran a Yahvé también se les dice hombres y mujeres como al resto de todos los paganos. Tampoco se menciona por ningún lado que los hijos de Set o los descendientes de Set solo se aparearan entre ellos hasta este momento. De hecho, no menciona que los hijos de Caín se aparearan tampoco entre ellos hasta este momento. De hecho, pareciera ser que en los capítulos anteriores, cuando te dan una lista genealógica de los descendientes de Caín y luego una lista genealógica de los descendientes de Set, pareciera que hay nombres que se repiten y podría significar en cierto caso que en realidad estaban emparentados entre ellos. También, por otro lado, en ninguna parte de este texto del Génesis se menciona que los hijos de Set fueran los únicos que adoraran a Yahvé. Y si nos ponemos un poco quisquillosos, la expresión hijos de los dioses es muy específica. Está refiriéndose a gente que desciende de la divinidad. Puedes traducirlo como hijos de los dioses o hijos de Dios y sigue significando lo mismo. Son personas que descienden de algo divino, mientras que por otro lado, hijas de los hombres, porque son todas mujeres, no hay ningún hombre entre ellas, literalmente son hombres, nacen de la tierra. Claramente el autor de este texto te quiere decir que la diferencia étnica, si quieres, entre un grupo y otro es bastante grande, abismal si quieres. El punto fuerte de esta teoría es más o menos así. Todas las personas que en el pasado, en el mundo antiguo, alcanzaban fama, fortuna, notoriedad, por lo general se creía que eran personas que descendían de los mismos dioses. Esto sucede muchísimo en los mitos griegos. Podemos tomar como ejemplo a Zeus dejando su poderosa y divina semilla por cualquier lado y a todos sus hijos siendo fundadores de ciudades, siendo reyes, tomando los tronos de sus antepasados y reformando la ciudad y gobernando con justicia. Y esta teoría dice que todos estos grandes reyes, gobernantes, jefes militares anduvieron por ahí mezclando su semilla con personas de casta más baja, gente que tal vez no pertenecía a su pueblo, gente que tal vez era pobre, no pertenecía a su propia casta religiosa o militar, cosas de esa naturaleza. Por ahí hay también otras variaciones de esta teoría en la cual lo que en realidad está condenando es la poligamia, en la que un hombre rey divino, poderoso, se casa con distintas mujeres y ninguna pertenece a su pueblo o a su reino, tal y como hace la Biblia después condenando el matrimonio de Salomón con distintas mujeres extranjeras. El problema con esta teoría, de hecho, es la misma literatura de la Biblia o cualquier texto literario que tomes de Medio Oriente. Dentro de la especie humana, a los únicos que de verdad se les consideraba hijos de los dioses era a los reyes. Tal es el caso de Faraón, siendo descendiente del mismo Osiris y por extensión de Ra, o en Babilonia con el mismo Marduk, el gran dios poderoso creador del cielo y de la tierra, coronando al rey de Babilonia cada año, o el propio rey David, siendo llamado en un salmo hijo de Dios por el mismo Yahvé. Y volviendo al punto, en ninguno de estos textos literarios y en ninguna de estas culturas realmente se le condena al rey por casarse con mujeres independientes de su estirpe, independientes de su pueblo e independientes de su religión. De hecho, en la misma Biblia son contadas las ocasiones en las cuales a un rey
se le critique por la mujer con la que se casó. Y por lo general, estas críticas no tienen que ver para nada con que si la mujer era extranjera o de baja cuna, más bien tienen que ver con las costumbres religiosas de estas mujeres. Entonces, para los reyes o los hijos de los dioses, una unión carnal con una mujer de baja cuna, extranjera o que estuviera fuera del linaje real, realmente se consideraba una mala costumbre, pero no un pecado, como el texto de Génesis lo está sugiriendo. Porque el texto de Génesis te sugiere claramente que lo que están haciendo estos hijos de Dios y las hijas de los hombres es claramente un pecado. Y encima de esto, volvemos al mismo texto. ¿No sería más fácil para el autor escribir y los reyes tomaron por matrimonio a plebeyas o tomaron como esposas a mujeres extranjeras? El autor del texto no está loco. ¿Por qué tomarse el tiempo de hacer una distinción tan grande entre estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres si no fuera en realidad importante? Algo que por lo general las anteriores dos teorías que les mencioné se pasan por el arco del triunfo es básicamente el versículo 6 del capítulo 4 del Génesis. En este versículo se menciona a los Nefilim, que en cualquier traducción más o menos respetable los va a traducir con la palabra gigantes. A pesar de que como personas del siglo XXI los creyentes hoy en día tratamos de racionalizar este concepto de gigantes apelando a enfermedades tales como el gigantismo o a ideas de que a lo mejor las personas de aquel tiempo eran muy chaparritas y los muy muy altos eran llamados gigantes, la verdad es que este texto se escribió en un periodo en el que las personas creían que había hombres tan altos como montañas. Las personas que escribieron el Antiguo Testamento creían que había personas tan altas como montañas. Lo repito, las personas que escribieron el Antiguo Testamento creían que había gente tan alta como montañas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener muy en claro es que las personas que escribieron la Biblia veían lo sobrenatural o lo que nosotros llamamos sobrenatural como algo natural y real. Por tanto, los gigantes que son mencionados en la Biblia miden de verdad entre 4 y 300 metros. Y los que son llamados hijos de Dios o hijas de los dioses son hijos de los dioses de verdad. Los autores de la Biblia son fervientemente creyentes de que Yahvé, el mismísimo Dios Yahvé y los ángeles son capaces de tomar forma física como la nuestra y descender y hablar uno a uno con nosotros. Tal es el caso de lo que ocurre con el episodio de Abraham y Sara. Abraham se había circuncidado, me parece que hacía 3 días, y Yahvé y otros 2 ángeles bajan a verlo, literalmente, y le anuncian a él y a su esposa que van a tener un hijo y que van a ser dentro de 1 año exacto. También estos mismos 2 ángeles se van hacia Sodoma y dejan hablando a Yahvé, al mismísimo Dios, hablando cara a cara con Abraham, y Abraham tratando de convencer a Yahvé de que perdone la ciudad si se encuentra a 10 personas justas. Y estos 2 ángeles van, se topan con Lot, Lot los lleva a su casa, y ahí los hombres de Sodoma y Gomorra tratan de agarrar a los ángeles, tratan de convencer a Lot de que saque a los ángeles de su casa para ellos poder violentarlos, digámoslo, para que YouTube no me censure. Y encima, cuando tratan de agarrar a Lot, porque Lot no quiere sacar a los ángeles lo agarran y lo meten. Pueden tocar a las personas, tienen una forma física. Ahora, un argumento muy común en contra de esta teoría de lo sobrenatural es que, según la teología moderna, los ángeles realmente no pueden tener relaciones íntimas con las personas, porque aparentemente son asexuales. Esto está basado en algo que el mismo Jesús de Nazaret dijo en un capítulo en Mateo 22, el versículo 29 al 30, que dice: Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis,
ignorando las escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que seréis como los ángeles del Señor que están en el cielo. Basados en este texto, muchos teólogos y personas en general interpretan que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Pero si miras y escuchas con detenimiento, te vas a dar cuenta que Jesús no dijo que no podían tener relaciones sexuales. Jesús dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Son célibes. Eligen no tener relaciones. Para nada es que carezcan de genitales. Por tanto, la teoría más certera hasta el momento es pensar que los autores de la Biblia, al decir hijos de Dios en este texto, efectivamente estaban hablando de ángeles, seres divinos, nacidos de Dios o de los dioses si quieres. Eran ciertamente eso, divinos en naturaleza y en carne. Según casi todos los escritos que se han encontrado del periodo del Segundo Templo, es decir, del 700 y pico antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, casi todos parecen estar de acuerdo en que el pecado que cometieron estos vigilantes, estos hijos de Dios, es de naturaleza sexual, o sea, es el haberse apareado con la humanidad. Y según todos estos escritos, este pecado es aún peor que el que cometieron Adán y Eva de la desobediencia. En toda la literatura que se han podido encontrar entre los rollos del Mar Muerto, hay unas cuantas pistas que nos podrían ayudar a determinar exactamente de dónde surgió la idea de estos hijos de Dios y, lo más importante, cómo lucían en la mentalidad de los judíos. Entre todas estas pistas nos vamos a encontrar con el famosísimo libro de Enoch, que probablemente si estás viendo este video tú ya lo conozcas. En este libro se nos menciona que uno de los crímenes más atroces que cometieron los vigilantes, encima de la desobediencia a Dios, encima de aparearse con la humanidad, fue el de enseñarle a la raza humana las ciencias, la guerra. Hay uno por ahí que se menciona que le enseñó a maquillarse a las mujeres, la astrología. En específico en el libro de Enoch se hace mucha referencia a la astrología y a la medicina. Para los autores del libro de Enoch, parece ser que toda esta serie de enseñanzas en primera instancia fue buena, pero con el tiempo se fue degradando a tal punto que en lugar de ayudar a la humanidad, aceleró su proceso de depravación, lo cual culminó en, adivinen qué, un diluvio universal y la destrucción casi por completo de la raza humana y de todos los habitantes de la tierra. Y, con estas pequeñas pistas, quiero hablarles de unos seres llamados Abgal. En la mitología sumeria, la palabra Abgal se usa para referirse a 7 seres masculinos por lo general, que antes del diluvio le enseñaron a la humanidad toda clase de artes y ciencias. En diversos textos son llamados los 7 sabios de Eridu, y aparentemente su misión original era enseñarle a los hombres, bueno, y a las mujeres también, a cumplir las leyes de los dioses. Además, diversos tratados de magia, astrología, forja y medicina son atribuidos a ellos por los sumerios, pues los sumerios creían que estos 7 seres le habían enseñado a la humanidad todas estas cosas. Y asimismo, en la literatura babilónica, estos Abgal tienen 2 etapas, antes y después del diluvio. Antes del diluvio, se creía que estos 7 sabios habían nacido en un lugar llamado Apsu, y que habían servido cada uno de ellos a 7 reyes míticos y legendarios y poderosos. También se creía que eran seres completamente divinos, que no había habido intervención humana en su creación, y que habían nacido del Apsu, que era una especie de divinidad acuática.
Después del diluvio, la cosa para ellos cambia bastante fuerte, ya que se menciona que no solo ya no son completamente divinos, sino que son un tercio hombre, 2 tercios divino, 2 tercios hombre, 1 tercio divino, sino que encima se menciona que cada vez se vuelven más y más depravados. No estos 7 sabios originales, sino obviamente 7 sabios nuevos nacidos de estos sabios originales. Así pues, se puede interpretar que estos 7 sabios originales se aparearon con mujeres mortales. De hecho, a uno de estos Abgal se les menciona como 2 tercios hombre y 1 tercio divino, cosa que es muy curiosa porque se parece mucho a un legendario rey de la mitología sumeria y babilónica llamado Gilgamesh, que también aparece en un texto de Qumran, en un texto que se llama literalmente Los Gigantes, y se dice ahí que Gilgamesh era un Nephilim, un gigante, y que medía 5 metros. Hay también un texto babilónico llamado la Epopeya de Erra, en la cual el diluvio básicamente es provocado porque el dios principal, Marduk, está bastante molesto con los Abgal y los seres humanos por sus actos de hechicería, que tienen que ver con, obviamente, la astrología y la magia y la medicina. Y también por el enorme estruendo que hacían al aparearse. De hecho, mientras que el libro de Enoc menciona que después del gran diluvio, Yahvé encerró a los gigantes en el Tártaro, la epopeya de Erra menciona que después del diluvio, Marduk, el dios principal de los babilonios, que es bastante similar, sospechosamente similar a Yahvé, encierra a los Abgal en el Apsu, el lugar donde nacieron. Y el Apsu, para quien no lo sepa, básicamente era un abismo que estaba debajo de la tierra, pero era un abismo de agua, no de fuego. Entonces, creo que queda bastante clara la semejanza entre estos Abgal, 7 antiguos sabios de Eridu, y los Benei Elohim que descendieron del cielo y básicamente corrompieron a la humanidad. Basándonos en el hecho de que los vigilantes de Enoc son los mismos Abgal de los sumerios, y los Abgal de los sumerios son los Benei Elohim que menciona la Biblia, entonces solo nos falta determinar cómo lucían estos seres a los ojos de los antiguos israelitas. Como se mencionó antes, estos seres nacieron en un lugar llamado Apsu, que era un abismo de agua que estaba debajo de la tierra. Porque ellos creían que la tierra era plana. Entonces, estos hombres nacieron estos seres divinos nacieron en un lugar lleno de agua, que también después se convirtió en su prisión cuando decidieron llevar a la humanidad por un camino pecaminoso y de depravación. Y es por eso, no se vayan a reír, que la palabra Abgal significa gran hombre pez. Esto de aquí, Sirenoman, o Chico Percebe si lo quieres decir, o Aquaman, esto es un Abgal. Muy probablemente así lucían los hijos de Dios en la mente de los escribas de la Biblia, o de los profetas, o de alguien que tuviera una visión durante el tiempo en el que se escribió la Biblia. O muy probablemente a un judío que estuviera exiliado en Babilonia, cuando le mencionaban esta parte de su historia, de toda su historia religiosa, muy probablemente cuando le mencionaban hijos de Dios, pensaba en estos seres. Ahora, como un extra, dentro del misticismo y la magia y el esoterismo actuales, estos Benei Elohim tienen su propio lugar en el diagrama del árbol de la vida. Están en la tercera esfera, de abajo hacia arriba, por el camino del árbol de la vida, claro está, en la esfera llamada Hod, que es la gloria, me parece, significa la gloria. Aparentemente, dentro de la escatología judía, no todos los vigilantes se rebelaron contra Dios, al menos según el profeta Daniel, que escribe su libro en Babilonia. Según el mismo profeta Daniel, algunos vigilantes se quedaron y sirven a Dios todavía. Y según la cábala, la magia judía,
El principal de todos estos Benei Elohim, de estos vigilantes, de estos hijos de Dios o de dioses, es el arcángel Rafael. Él es el líder de todos ellos, de todo este coro angélico. Esto es muy curioso, ya que el arcángel Rafael es considerado un erudito, una proeza en la magia, obviamente dentro del esoterismo. En el cristianismo te van a quemar si dices algo así. Y aparte, su nombre significa sanador de Dios o medicina de Dios, lo cual implica que sus atribuciones son como médico. Y es curioso porque precisamente eso es uno de los problemas que tienen los Abgal, que ellos les enseñan a los seres humanos magia, medicina, astrología, con todo tipo de conocimientos de esta naturaleza, de los cuales se le atribuyen al arcángel Rafael. Si me lo preguntan, pareciera ser que en realidad los Benei Elohim, los hijos de Dios o de los dioses, realmente nunca perdieron las atribuciones que estaban determinados para ello desde el tiempo en el que nacieron en el inconsciente colectivo como los Abgal. Realmente evolucionó su forma, pero sus atribuciones siguen siendo exactamente las mismas. Por lo general, las razas de ángeles de las que les hablé en el pasado, como los querubín, sus formas fueron reinterpretadas a pequeños bebés voladores y perdieron también sus atribuciones que históricamente tenían dentro de la religión judía. Y sin embargo, los Benei Elohim no. Los Benei Elohim conservaron sus atribuciones de conocimiento, erudición, magia, astrología y medicina. Entonces, en conclusión, la próxima vez que leas el libro de Enoch o que leas este versículo de la Biblia, si es que es la Biblia, no pienses en bellos y hermosos seres alados, ni tampoco en pequeños seres diminutos, grises y cabezones que bajan de ovnis hacia la tierra, sino que piensa en estos seres, hombres, pez, que a pesar de que pues, son bastante graciosos de ver y te hace preguntarte cómo es que los sumerios y babilonios los reverenciaban, piensa efectivamente en lo aterrador que podría ser ver a un hombre pez de 5 metros y cómo no adorarlo como a un dios.